Bueno, pues ya que hemos visto cómo buscar un elemento en un árbol binario de búsqueda, pues ahora vamos a ver cómo se insertan elementos en un árbol binario de búsqueda. La principal dificultad pues consiste en insertarlo de tal manera que el árbol resultante pues continúe siendo un árbol binario de búsqueda. El algoritmo de inserción, ¿vale? sobre el papel, pues es bastante sencillo. La implementación es recursiva y además, pues en principio también es sencilla. Lo que pasa es que se complica un poco a veces por el hecho de que los árboles pueden cambiar de raíz a consecuencia de la inserción. En este caso, pues hay que enganchar la nueva raíz con el nodo padre. En cualquier caso, pues vamos a verlo ahora en detalle. Antes de ver la inserción en los árboles binarios de búsqueda, vamos a recordar el invariante que nosotros teníamos en este tipo de árboles, ¿vale? Si yo tengo un árbol cuya raíz contiene el valor x, pues yo sé que en su hijo izquierdo pues van a estar todos los elementos que son estrictamente menores que x, y en el hijo derecho pues van a estar todos los elementos que son estrictamente mayores que x. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Pues vamos a implementar una función que reciba un nodo y un elemento, y entonces esa función debe insertarme en el árbol cuya raíz es root el elemento que yo le haya pasado como segundo parámetro, ¿vale? Este es el primer parámetro y este es el segundo parámetro. Obviamente esto se tiene que hacer de manera que el árbol que me resulte también tiene que ser un árbol binario de búsqueda, es decir, volviendo atrás, se tiene que preservar este invariante que yo tenía aquí, es decir, si yo quiero insertar este valor y lo inserto como una hoja dentro del hijo izquierdo, pues no puede ser que este hijo que aquí acabo de insertar sea mayor que x, ¿vale? Porque si no se hubiera roto el invariante. Y por otro lado, si el elemento que yo quiero insertar ya se encontraba en el árbol binario de búsqueda, no va a hacer nada, ¿vale? Bueno, pues para implementar esto vamos a definir o vamos a distinguir distintos casos. El primer caso es cuando yo quiero insertar un elemento en un árbol vacío, es decir, cuando el parámetro root es precisamente null pointer. Pues bueno, esto es lo que yo tendría antes de realizar la inserción, es decir, pues tendría el árbol vacío. Después de la inserción, pues voy a tener un único nodo que contiene el elemento que yo he insertado, ¿vale? Y ese nodo va a ser precisamente la raíz del árbol. El siguiente caso que vamos a considerar es el caso en el cual el elemento que yo quiero insertar coincide con el valor contenido en la raíz del árbol donde yo estoy insertando. Entonces, como ya he dicho, si el elemento que yo quiero insertar ya está en el árbol, pues no voy a hacer nada. Pues en este caso, es obviamente el elemento que quiero insertar ya está en el árbol, está de hecho en la raíz, por tanto, no haría nada en ese caso. El tercer caso que vamos a tratar es aquel en el cual el elemento que yo quiero insertar es menor que la raíz del árbol, es decir, en este caso si la raíz es x, elem es menor que x. Bueno, pues ¿dónde tendría que insertar ese elemento? Pues donde están sus compañeros que son también menores que x, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es insertar ese elemento en el subárbol izquierdo, es decir, tendría que insertar recursivamente elem en el hijo izquierdo de la raíz. Y luego está el caso dual, el caso en el cual el elemento que yo quiero insertar es mayor que x, por tanto yo tendría que insertarlo en el hijo derecho de la raíz. Bueno, pues esto es bastante fácil, o aparentemente es fácil de implementar, pero bueno, hay que tener en cuenta una cosa que no hemos tenido en cuenta. Es que a veces cuando insertamos un determinado nodo en una raíz, en un árbol, es posible que la raíz que yo pase aquí como parámetro cambie. ¿Cuándo pasa eso? Pues era uno de los casos. Cuando inicialmente el árbol era vacío y yo quiero insertar un elemento, pues claro, al final me va a quedar un elemento que va a ser la nueva raíz del árbol, ¿vale? Entonces, en el caso 1 que os he presentado antes, la raíz acaba siendo el nodo recién creado. Por tanto, como la raíz del árbol sobre el cual yo voy a insertar puede cambiar, para poder hacer la recursión de manera correcta, la función insert debe devolver la nueva raíz del árbol. Además de insertar el elemento, tiene que devolver cuál es la nueva raíz que va a quedar en el árbol. Por tanto, en lugar de tener esta cosa de aquí, que es como yo lo he presentado antes, ¿vale? Recibe la raíz y el elemento y entonces me inserta el elemento sin más y no me devuelve nada, me va a devolver la nueva raíz del árbol que resulte tras realizar la inserción, ¿vale? Lo he puesto aquí como tercer parámetro, ¿vale? Es un parámetro de salida, por eso he puesto aquí por referencia. ¿Por qué lo he puesto como parámetro de salidas? Vale, podía haberlo devuelto sin más. Bueno, pues porque más adelante voy a necesitar devolver, aparte de esto, voy a poder necesitar devolver otras cosas. Entonces prefiero reservarme el valor de retorno para devolver otras cosas que todavía no hemos visto. Bueno, pues ahora vamos a ver cada uno de los casos
que hemos visto en la presentación. Vamos a ver cómo se implementan. En el primero de ellos, pues era el árbol vacío. Pues bueno, pues no tengo más que crear un nodo que no tiene hijos y cuyo valor es el elemento que yo quiero insertar. Y ese nodo, pues es la nueva raíz del árbol. El siguiente caso que vamos a ver va a ser el caso 3, el caso en el cual el elemento que yo quiero insertar es menor que la raíz del árbol. Entonces, en este caso, como ya he dicho, pues lo tengo que insertar aquí en el hijo izquierdo. Bueno, pues eso es lo que hago yo con esta llamada recursiva. Lo inserto en el hijo izquierdo. Hay que tener en cuenta pues que eso, como ya he dicho, puede cambiar la raíz del hijo izquierdo, ¿vale? Imaginaos que ahora la nueva raíz del hijo izquierdo pues es otra cosa de aquí. ¿Vale? Pues eso lo tendría en la variable newRootLeft. Pues lo siguiente que tengo que hacer es cambiar el hijo izquierdo de la raíz para que apunte a la nueva raíz del hijo izquierdo. Es decir, pues yo tendría que cambiar el hijo izquierdo para que ahora apunte ahí. Y dentro del árbol general, dentro del árbol grande, digamos, la raíz no ha cambiado, ¿vale? Es decir, que la raíz nueva es igual a la raíz antigua que yo recibí como en parámetro de entrada. En el caso en el cual el elemento que yo quiero insertar es mayor que la raíz, pues es dual al anterior, ¿vale? Tengo que hacer exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora tengo que hacerlo sobre el hijo derecho y tengo que reajustar el puntero del hijo derecho. Me he saltado un caso, me he saltado un caso 2, en el cual el elemento es igual a la raíz del árbol. Vale, en ese caso sería como el else, digamos, de estos 3 casos que he presentado aquí, pero como en ese caso he dicho que no tengo que hacer nada, porque en el caso en el cual el elemento ya se encuentra en el árbol binario de búsqueda, no tengo que insertarlo otra vez, por tanto no he puesto absolutamente nada. Y entonces, pues bueno, pues así me queda el algoritmo de inserción en un árbol binario de búsqueda. Vamos a ver cómo funciona el algoritmo con un ejemplo, ¿vale? Supongamos que tenemos este árbol y entonces root apunta ahí a la raíz y yo quiero insertar el valor 9. Bueno, pues empiezo comparando el valor de la raíz con el elemento que yo quiero insertar y entonces, pues como 7 es menor que 9, estoy pues precisamente en este caso de aquí. Bajo por la derecha, entonces hago la llamada recursiva sobre el hijo derecho. Ahora, comparo el elemento con el valor de la raíz y como 7 es menor que 14 me bajo por el hijo de la izquierda, ¿vale? Estaría en este caso de aquí. Hago la misma comparación, entonces como 7 es menor que 10 me bajo al hijo izquierdo y el hijo izquierdo pues es nulo. Entonces en esa llamada recursiva estaría ya en este caso de aquí. Creo un nuevo nodo que tendría el valor 9 y esa es la raíz, esa es la nueva raíz del árbol, donde antes era la raíz, antes era null pointer, pues ahora es el nodo 9. De modo que la llamada recursiva anterior, pues yo ahora ajustaría el 10 para que apuntase a ese 9 y ya está. ¿Cuál es el coste del tiempo del algoritmo? Pues bueno, es un algoritmo en el cual el nuevo nodo que inserte siempre va a ser una hoja y en el caso peor, pues esa hoja se va a insertar en la rama más larga del árbol, es decir, pues yo voy a descender lo máximo que pueda en el caso peor. Si la altura del árbol, por tanto el coste de la inserción es lineal con respecto a la altura del árbol. ¿Y qué pasa con respecto al número de nodos? Pues como ya hemos visto antes, si el árbol está equilibrado, pues el coste es logarítmico con respecto al número de nodos, pero si el árbol no está equilibrado o no sabemos si está equilibrado o no, pues en el caso peor el coste es lineal. Antes de terminar, vamos a hacer un pequeño cambio a nuestro algoritmo. Si no entendéis muy bien este cambio, es un poco lioso. Si no lo entendéis, pues no os preocupéis. Lo que importa es que conozcáis las líneas generales del algoritmo. El cambio es el siguiente, ¿vale? De aquí, esta función insert es justo la que yo tenía hasta ahora, ¿vale? Tenía un parámetro de entrada y luego un parámetro de salida con la nueva raíz. Podría hacer lo siguiente, ¿vale? Podría fusionar estos dos parámetros en un único parámetro y ese parámetro sería un parámetro de entrada-salida. Quedaría una cosa tal que así, ¿vale? Lo estoy representando aquí, lo estoy representando como un parámetro de salida, pero en realidad pues es un parámetro de entrada-salida, es decir, yo voy a leer el valor de root y posiblemente tenga que modificar dentro del cuerpo del método de la función insert, posiblemente tenga que modificar este parámetro, ¿vale? Y entonces los cambios se van a ver reflejados en la variable original, como en cualquier parámetro de salida. Normalmente no es recomendable utilizar parámetros de entrada-salida, pues porque pueden utilizarse de manera incorrecta y son bastante propensos a errores. Pero en este caso pues simplifica bastante el código y por tanto los vamos a utilizar.
De hecho, si veis, este es el código que nosotros teníamos antes. Cuando ahora fusione el parámetro de salida con el parámetro de entrada en un único parámetro de entrada-salida, pues se me queda el código así. ¿Vale? En el caso en el cual pues compruebo que el root sea distinto de null pointer, pues en lugar de decir que la nueva raíz es esto, pues directamente digo, bueno, pues la raíz ahora pasa a ser el nuevo nodo que yo he creado. Y en los demás casos, pues sencillamente tengo que hacer la llamada recursiva sin más, porque luego ya cualquier cambio que se haga, pues se va a ver reflejado en root left, en lugar de tener que yo que hacerlo aquí manualmente después. Y ya está.